Bien, entramos en una nueva sesión de este quinto taller de formación en la Divina Voluntad. Hoy la sesión número 10, donde meditaremos a lo largo de varios capítulos lo que es hacer y vivir en Jesús. Jesús muchas veces nos repite: haz vida en mi vida, vive en mí, déjame vivir en ti, haz todo en mí. Son expresiones que se repiten y que vamos a ir comprendiendo más profundamente en la medida en que leamos, releamos y meditemos cada una de estas verdades. Tomando las palabras de Jesús, unidos a su voluntad y a las de nuestra Santísima Madre, que es una con la de Él, imploremos el Espíritu Santo para nuestra mente, para nuestro corazón. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos meditando el volumen 12. Hoy iniciamos en el capítulo escrito el 2 de julio de 1918. Jesús nos habla lo que sucede cuando el alma se abandona en Él. Una de pudiéramos decir, de las condiciones esenciales para vivir en Jesús, para actuar en Jesús, o mejor, para que Él actúe en nosotros, es el abandono. Así nos lo explica Jesús. Luisa, en su actividad permanente de amor, busca la forma como complacer a Jesús en el amor que Él quiere recibir. Y por eso le dice: te amo, pero mi amor es pequeño. Entonces, como mi amor es pequeño, yo voy a amarte en tu amor. Eso equivale a decir: voy a amarte con tu mismo amor. Y amándote con tu mismo amor, pues mi amor por ti será grande, porque el amor de Jesús es inmenso, es eterno, es infinito, y al tomarlo para amarlo con su mismo amor, pues ese amor de Él tiene esas características. Y continúa Jesús diciéndole: quiero adorarte con tus adoraciones, quiero rezar en tu oración, quiero agradecerte en tus agradecimientos. Esta oración, si pudiéramos decir que Luisa hace, es la misma que la Virgen María hizo toda la vida. Esta actitud que toma Luisa, la Virgen dice que nada en ella salió de ella,
todo lo de ella salió del fiat, salió de la vida de Jesús en ella. Ella tomó sus pensamientos, sus respiros, todo lo tomó de Jesús. Y lo tomó de Jesús para dárselo a Jesús. Por eso todo lo de María tenía una condición divina, porque era de Jesús. Eso es lo que Luisa hace en este momento. Y Jesús, ante esta actitud de Luisa, le dice: hija mía, en cuanto has puesto tu amor en el mío para amarme, esto es lo que es vivir en Él, poner nuestro amor en Él. Le dice Jesús: tu amor ha quedado fijado en el mío y se ha agrandado y agrandado en el mío. Y me he sentido amar como quisiera que la criatura me amase. Jesús le confirma: es que así yo quiero que me amen, así yo quiero que vivan en mí, tomando de lo mío. Vivir en Jesús es tomarlo de Él, es entrar en Él y tomarlo de Él. Hacer vida en Jesús es tomarlo de Él, viviendo con lo de Él, no con lo nuestro. Y eso se logra cuando, uniéndonos a la voluntad de Él, tomamos todo lo de Él y lo dejamos a Él vivir en nosotros. Y continúa Jesús explicándole lo que sucedía cuando ella hizo eso. Conforme adorabas en mis adoraciones, rezabas en mis oraciones, agradecías en mis agradecimientos, así quedaban fijas en mí. Y me sentía adorar, rezar y agradecer con mis mismas adoraciones, oraciones y agradecimientos. Y continúa Jesús diciéndole: se necesita gran abandono en mí, y a medida que el alma se abandona en mí, así yo me abandono en ella. Y llenándola de mí, hago yo mismo lo que ella debe hacer para mí. Es importante esta frase: hago yo mismo lo que ella debe hacer para mí. El alma quiere amar a Jesús, quiere orar a Jesús, quiere agradecerle a Jesús. Pero ¿qué es lo que a Jesús le agrada? Que eso que ella quiere hacer lo haga en Él. Hacerlo en Él es hacerlo con su voluntad. Hacerlo con su voluntad es tomarlo de Él, para darle a Él lo mismo de Él. Y ahí está el abandono. Porque es sencillamente entrar en Jesús, desaparecer en Jesús, que es lo que ocurre cuando entramos en su voluntad, y Él viene a actuar en nosotros. Entonces yo me pierdo para que Él actúe en mí. Ahí es donde sucede lo que Jesús dice: yo mismo hago lo que ella debe hacer para mí. Pero si no se abandona en mí, entonces lo que hace queda fijado en ella, o sea, hace las cosas de ella. No me deja a mí hacer en ella lo mío, y siento el obrar de la criatura lleno de imperfecciones y miserias, lo que no podrá agradarme. Aquí es una característica de ese hacer y vivir en Jesús. Tomar lo de Él, lo pide Jesús. Él quiere en nosotros hacer lo que nosotros debemos hacer para Él. Nosotros vamos a adorar a Jesús, adorémoslo con su adoración. Y para adorarlo con su adoración yo tengo que entrar en su voluntad, y en su voluntad encuentro su misma adoración, para adorarlo con su misma adoración.
primer elemento que en este capítulo Jesús nos dice, nos da dos cosas. Abandónate en mí, o sea, piérdete en mí, toma de lo mío y déjame hacer en mí lo que tú quieres darme. Él mismo quiere ofrecerse a sí mismo en nosotros. Eso significa desaparecer, y ese desaparecer implica abandono. Pasamos entonces al capítulo de julio 9 de 1918. ¿De qué nos habla este capítulo? Que quien vive en la voluntad de Dios, quien vive en el divino querer, quien vive en Jesús, es lo mismo, hace vida en la fuente de amor de Jesús. Claro, al entrar en Jesús, Él es el amor. Él es la fuente del amor. Si yo entro en Jesús, hago vida en Él y lo dejo a Él hacer vida en mí. Y como es el amor, pues su amor viene a vivir en mí. Vamos a ver cómo lo explica Jesús. Dice, yo soy todo amor. Soy como una fuente que no contiene otra cosa más que amor. Todo lo que entra en esta fuente se convierte en amor. Todo lo que entra pierde sus cualidades, se convierte en amor. Por eso en Jesús todo es amor. Su sabiduría es amor, su omnipotencia es amor, su bondad es amor, su fortaleza es amor, su justicia es amor, sus castigos son amor, sus reprensiones son amor, porque Él es la fuente del amor, de Él no sale más que amor. Pero continúa Jesús haciéndonos caer en cuenta de otra cosa. ¿Quién dirige esta fuente? ¿Quién dirige este amor? Y todo lo demás, mi querer, o sea, mi voluntad. El amor es la primera característica de su voluntad. El primer fruto de su voluntad es el amor. Entonces, para nosotros poder entrar en esa fuente de amor, tenemos que entrar en su voluntad, porque su voluntad es la que produce esa fuente de amor. Mi querer domina, rige, ordena, así que todas mis cualidades llevan el sello de mi querer. Al llevar el sello de su querer, llevan el sello de su amor. La vida de mi voluntad, todas las cualidades llevan el sello de mi querer, llevan la vida de mi voluntad. Y donde encuentran mi querer, hacen fiesta, se besan mutuamente. Donde no lo encuentran, enfadadas se retiran. Porque en su voluntad está todo. Y su voluntad es el que ordena, impera todas las cualidades de Jesús, todos sus atributos. Todo lleva la vida de su voluntad. Por eso donde no está su voluntad, Jesús no se complace. Porque su voluntad es la fuente del amor y donde no está su voluntad no hay amor y Él es el amor. Por eso nos toca hacer vida en esa fuente del amor de Jesús, pero esa fuente está regida por su voluntad. Yo no puedo llegar al amor de Jesús sin su voluntad. Y continúa Jesús explicándonos esto y dice, ahora hija mía, quien se deja dominar por mi voluntad y vive en mi querer, hace vida en mi misma fuente. Esto es vivir en Jesús, vivir en su fuente. Y su fuente es el amor, siendo casi inseparable de mí, y todo en él se cambia en amor. Si todo lo que entra en esa fuente se convierte en amor,
cuando la criatura entra en esa fuente por su voluntad, porque es que para entrar en la fuente del amor hay que entrar por su voluntad, la criatura se convierte en amor. Entonces, entrando en esa fuente del amor, sus pensamientos se convierten en amor, sus palabras son amor, el latido de su corazón es amor, la acción, todo lo que realiza es amor, el paso es amor. Todo para él es siempre día. Hablar de día es sol. Pero si se separa de mi voluntad, para él es siempre noche. Y todo lo humano, las miserias, las pasiones, las debilidades, salen en campo y hacen su trabajo. ¿Pero qué clase de trabajo hacen? Pues un trabajo contrario a la voluntad de Dios, que hace llorar a Jesús, que lo hace enfadar, que le desagrada. Entonces, vivir en la voluntad de Dios, que es lo mismo que vivir en Jesús, que es lo mismo que actuar en Jesús, es entrar en la fuente del amor. Es la principal consecuencia de ese vivir en su voluntad, y eso es lo que Jesús quiere, que nos dejemos dominar por su voluntad, que vivamos en su voluntad, para que podamos hacer con Él vida en esa misma fuente del amor. Pasamos a otro capítulo, julio 12 de 1918. Aun cuando nos habla de otra cosa diferente, pero todo está ahí, en el amor. Esa fuente del amor de Jesús, ese vivir en Él, es también empezar a participar de su pasión. Porque la pasión de Jesús es efecto de su amor. Es efecto de su vida en la voluntad del Padre. Por eso lo que más le agrada a Jesús es que el alma entre en su pasión, abrace su pasión. Así nos lo explica él. Luisa estaba temerosa, tenía ansias por un alma que estaba agonizando, que estaba muriendo, y ella pues quería ayudarla, no quería que esa alma se perdiera, quería darle lo mejor en esos últimos momentos. Jesús, viéndola temerosa, le dice: ¿por qué temes? ¿No sabes tú que por cada palabra sobre mi pasión, por cada pensamiento, por cada compasión, por cada reparación, por cada recuerdo de mis penas, tantas vías de comunicación de electricidad se abren entre el alma y yo? Y por lo tanto, de tantas variedades de belleza se va adornando el alma. Entonces se refiere a esa alma por la que Luisa está preocupada. Y le dice: ella ha hecho las horas de mi pasión, y yo la recibiré como hija de mi pasión. Entonces, ¿qué le está diciendo? Pues si la recibo como hija de mi pasión, se ha establecido una comunicación de acciones divinas entre el alma y yo. Yo la recibiré vestida con mi sangre, adornada con mis llagas. Esta flor ha crecido en tu corazón y yo la bendigo. La ha crecido en el corazón de Luisa porque fue formada por Luisa. De las almas que estuvieron al lado de Luisa, aprendiendo con Luisa a vivir en la divina voluntad. Dice, por eso dice: ha sido crecida en tu corazón, yo la bendigo, la recibo en el mío como una flor predilecta. Por eso no se concibe un alma que, queriendo vivir en la voluntad de Dios, haga a un lado la pasión de Cristo, no medite su pasión, no diariamente no se una a la pasión de Cristo. Son dos cosas que se dan paralelamente.
porque es de las cosas que más le agrada a Jesús. Y mire cuánto le complace un alma que medita en las horas de la pasión. De manera que el meditar las horas de la pasión está en ese vivir en Él, en ese actuar en Él. Porque siempre Jesús, a lo largo de cada día, nos estará participando de su pasión. ¿Cuál es nuestro deber? Siempre, en todo sufrimiento nuestro o el de otros, en todo momento de dolor, de purificación, volver nuestro corazón, nuestro pensamiento a esa pasión de Cristo, uniéndonos a Él. En el capítulo de julio 16 de 1918, siempre cuando ya el alma ha ido creciendo en su vida espiritual, pues va asemejándose cada vez más a Jesús. Y una de las grandes semejanzas del alma con Jesús es el amor a las otras almas, el desear el bien de todos los demás, no solo el bien propio. Y el alma empieza a desear más el bien de los otros que su propio bien. Y viene el deseo de hacer bien a todos. Eso es propio de un alma que realmente está caminando seriamente hacia la santidad y está respondiendo seriamente a este llamado de Jesús. Pero Jesús le explica, si quieres hacer bien a todos, debes estar siempre en mi voluntad. Debes vivir en mí. Y así se lo explica. Dice, hija mía, no te estés en ti. Ese no estarte en ti es olvídate de ti. Olvídate de tu voluntad. Entra en mí. Entra en mí, a vivir en mí. Entra en mi voluntad, a vivir en mi voluntad. Yo soy inmenso, y solo quien es inmenso puede multiplicar los actos por cuantos quiere. Si tú quieres hacer bien a todos, y ese todos implica pasado, presente y futuro, implica toda la humanidad, eso tiene una dimensión enorme. Y esa dimensión solo lo puede alcanzar una voluntad inmensa. Nuestra voluntad no es inmensa. La voluntad inmensa es la de Jesús. Y Él le dice, yo soy inmenso. Solo quien es inmenso puede multiplicar los actos por cuantos quiere. Quien está en lo alto puede dar luz a lo bajo. ¿No ves el sol? Porque está en lo alto es luz de cada ojo. Es más, cada hombre puede tener al sol a su disposición como si fuera suyo. En cambio, las plantas, los árboles, los ríos, los mares, porque están en lo bajo, no están a disposición de todos. No pueden decir de ellos como del sol, si quiero lo hago todo mío, a pesar de que puedan gozarlo los demás. Nos está explicando por qué su voluntad es inmensa, porque está por encima de todo. Él es el sol de su voluntad. Está por encima de todo. Jamás termina. Es milagro de cada instante el que la voluntad humana tenga conexión continua con la voluntad divina. Y a ese milagro es al que Jesús nos está llamando, a permanecer en ese milagro de una conexión continua con la voluntad divina. Y continúa Jesús explicando que si le quiere hacer bien a todos debe estar en su voluntad. Dice, todas las cosas de lo bajo reciben beneficio del sol. Unos la luz, otros el calor, otros su fecundidad, otros el color.
Él se está comparando con el sol, dice, yo soy la luz eterna. Estoy en el punto más alto, y por cuanto más en alto, más me encuentro en todas partes, y hasta en lo más bajo. Y por eso soy vida de todos, y como si fuera solo para cada uno. Entonces, si quieres hacer bien a todos, entra en mi inmensidad. Aquí está el vivir en Él, hacer en Él. Vive en alto, desapegada de todo y aún de ti misma. De otra manera se hará tierra en torno a ti, o sea, vivirás en lo bajo. Y entonces podrás ser una planta, un árbol, pero jamás un sol. Y en vez de dar, debes recibir. Y el bien que harás será tan limitado que se podrá numerar. O sea, no puedes hacer bien a todos. Si tú quieres hacer el bien a todos, hay que entrar en esa inmensidad. Entrar en esa inmensidad es entrar en la voluntad de Dios para poder vivir en lo alto. Y para concluir el capítulo anterior, ¿cuál es nuestro principal deber? Una característica del vivir en la divina voluntad, vivir a nombre de todos, actuando por todos. De manera que si yo no vivo en la voluntad de Dios, no podré vivir a nombre de todos. En el capítulo de agosto 1 de 1918, se nos habla de esos efectos de la privación de Jesús que Luisa experimentó tan fuertemente. Luisa está hablando de sus privaciones, que sabemos que fue una de las penas más duras que ella vivió, penas de infierno. Jesús, para consolarla cuando está en esas penas, la llama y le dice, bebe de mi costado. Es una de las gracias especiales que Jesús le da a Luisa. Luisa bebe de su costado. Y pues, ¿qué va a ver? La sangre que brota de su llaga, de la llaga de su corazón. Eso consolaba a Luisa, la hizo sentir feliz. Jesús le hace beber varias veces para reconfortarla. Luisa queda maravillada por esa bondad de Jesús, porque él mismo se lo pide sin que Luisa manifestara al menos ese deseo. Y luego que le ha hecho vivir esa experiencia, le dice, cada vez que recuerdas que estás privada de mí y sufres, tu corazón queda herido con una herida divina, la cual siendo divina tiene virtud de reflejarse en mi corazón y herirlo. Esta herida es dulce, es bálsamo para mi corazón, y yo me sirvo de ella para endulzarme de las heridas crueles que me hacen las criaturas. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Tal vez nosotros no vamos a tener gracias tan extraordinarias como la de la privación que vivió Luisa, pero sí vamos a participar de pequeñas privaciones, como puede ser una aridez espiritual, pequeñas cruces, no poder comulgar es una privación. Pudiendo hacerlo, no una privación. Poder no participar de la Santa Misa cuando quiero hacerlo es una privación. Esas pequeñas privaciones a nivel nuestro que sufrimos, también en nosotros se produce lo que se produjo en Luisa. Si las vivimos en su voluntad, si las vivimos en Él, unidos a la voluntad de Jesús, se constituye en nosotros un sufrimiento divino, una herida divina. Esa herida divina tiene la virtud de reflejarse en el corazón de Cristo y herirlo. En consiguiente, esa herida
que nuestro sufrimiento vivido en la voluntad de Dios le produce al corazón de Cristo, se convierte en un bálsamo, en un alivio, en un consuelo. Se vuelve dulce para Él en medio de tantas heridas crueles que le hacen continuamente las criaturas con sus ofensas, con el pecado. ¿Cuáles son las heridas crueles? La herida de la indiferencia hacia Él, de los desprecios, del olvido de Él. Eso le hiere mucho el corazón de Cristo. Y entonces Jesús dice, si el alma se siente fría, fíjense, esto para nosotros, árida, distraída, y por eso siente pena por causa de mí, porque no ha podido hacer una oración grata a Jesús como ella quisiera hacerlo sin distracciones, se siente apenada porque no le sale nada de su corazón para decirle a Jesús, está en aridez. Si eso le duele, si eso la hace sufrir, ella queda herida con una herida divina. Y esa herida divina hiere a Jesús y lo alivia. Es importantísimo esto que Jesús nos enseña para que aprendamos a valorar las pequeñas cruces que Él nos proporciona. En el capítulo de agosto 7 de 1918, Jesús nos habla de cómo se da la consumación de Él en nuestra alma. Jesús queda consumado en nuestra alma. ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a aprenderlo de Jesús. Luisa sigue lamentándose por la privación. Es una pena que ella vivió toda la vida y fuertemente. Y por eso dice, todo ha terminado, qué días tan amargos, no siento a Jesús, Él se ha retirado de mí, porque eso le hace sentir a ella una pena tan fuerte que le hace sentir como que estuviera muriendo. ¿Y con quién más? Pues ella se va a lamentar sino con Jesús. Estando en esto, Jesús viene y le dice, mi consumación sobre la cruz continúa aún en las almas. Recordemos cuando Jesús dice en la cruz, Padre, todo está consumado. Y Jesús, cuando llama al alma a vivir en su voluntad, le participa su misma vida. Y el alma tiene que participar de las penas de Jesús. Y una de las tantas, las que Jesús quiera participarle, y una de las penas es su consumación. Y eso se lo explica a Luisa y con ella a nosotros. Cuando el alma está bien dispuesta y me da vida en ella, yo revivo en ella como dentro de mi humanidad. O sea, Jesús toma esa alma como una segunda humanidad. Las llamas de mi amor me queman. Siento el deseo de testimoniarlo a las criaturas y de decirle, vean cuánto os amo. No estoy contento con haberme consumado sobre la cruz por amor vuestro. Quiero seguirme consumando en las almas. Quiero seguirme consumando en esta alma específica. Por amor vuestro, o sea, por amor a las almas. Y me voy a consumar en esta alma porque me ha dejado vivir en ella. Por eso se complace Jesús con un alma que vive en su voluntad, porque Él puede prolongar su vida en esa alma. Puede tomar esa alma y producir en ella todo lo que se necesita para beneficiar a los demás. La hace un instrumento de su amor para los demás. Eso es lo que Jesús está explicando. Os amo tanto que he querido hacer sufrir esta alma por amor vuestro. Eso es lo que Jesús dice. Así como el Padre lo hizo sufrir a Él por amor a nosotros, así Él hace sufrir a un alma predilecta. Las almas que viven en su voluntad son las más preferidas. La hace sufrir por amor a las otras almas.
Dice, por esto hago sentir al alma la consumación de mi vida en ella. Y ella se siente como estrechada, sufre agonías mortales. Y no sintiendo más la vida de su Jesús, en ella se siente consumir. El alma empieza a sentir la privación de Jesús. Todo momento de privación, grande o pequeño, es una consumación de Jesús en nosotros. Así debemos vivirla y debemos sentirnos contentos porque Jesús se está valiendo de nosotros para manifestar en nosotros el amor a las otras almas. Son momentos de predilección de Jesús con las almas. Por eso la cruz es un don de amor. Continúa Jesús explicando esta condición del alma que vive en su voluntad. O sea, vivir en Jesús, actuar en Jesús, es disponernos a que Jesús nos participe de todo lo que Él ha vivido y también lo que vivió esas 3 horas de agonía, bien sea en el huerto o bien sea en la cruz. Y eso lo hace Jesús con las almas preferidas, escogidas, a las que Él les tiene mucha confianza y a las que Él puede tomar como instrumento de amor hacia los demás. Continúa Jesús explicando esto. Dice, conforme siente faltar mi vida en ella, en la experiencia de la privación, de la cual estaba habituada a vivir, se debate, tiembla, casi como mi humanidad sobre la cruz, cuando mi divinidad, sustrayéndole la fuerza, la dejó morir. El alma siente penas de muerte. Esta consumación en el alma no es humana, sino toda divina. Y yo siento la satisfacción, como si otra vida mía divina se hubiera consumido por amor mío. Y como no es su vida la que se está consumiendo o la que se ha consumido, sino la mía, porque es que la criatura ya no tiene vida propia. Ya está hablando del alma que vive en su voluntad. En esa criatura, quien vive es Jesús. Por eso Él dice, como no es su vida la que se ha consumido, sino la mía, la que ya no se siente más, que ya no ve, le parece que yo haya muerto para ella. Y a las criaturas les renuevo los efectos de mi consumación, y al alma le duplico la gracia y la gloria. ¿Cuáles son los efectos de la consumación de Jesús en las almas? La vida de Él. A las otras almas les participa su vida, el gozo de sentirlo dentro, mientras que a esta alma la priva de ese gozo se lo está dando a las otras almas. Siento el dulce encanto y los atractivos de mi humanidad que me hacía hacer lo que yo quería. Por eso, déjame hacer también tú lo que quiero hacer en ti. Déjame libre y yo desarrollaré mi vida en ti. Ese es el abandono de que nos habla en una de las diapositivas anteriores. Abandónate, déjame hacer en ti, dame libertad de actuar en ti. Es otra de las características de ese vivir en Él y actuar en Él. Docilidad, mucha docilidad. Continúa Jesús diciendo, otro día me lamentaba y le decía, ¿cómo me has dejado? Y Jesús serio e imponente me ha dicho, calla, no digas tonterías, no te he dejado. Estoy en el fondo de tu alma. Y eso se lo dice porque ya esto se lo ha repetido otras veces. Estoy en el fondo de tu alma. Por eso no me ves. Y cuando me ves es porque salgo a la superficie de tu alma. No te distraigas. Yo te quiero
toda concentrada en mí para poderte tener para bien de todos. Importante esta última frase de Jesús. Ya nosotros no debemos vivir para nosotros, sino para Jesús y en Jesús para bien de todos. Porque esa fue la vida de Jesús. Él vivió en la voluntad de su Padre para bien de todos. Y esto es lo que Él quiere, que vivamos en su voluntad para bien de todos. Por eso nos hace esta recomendación. No te distraigas, o sea, no pienses en ti. Yo te quiero toda concentrada en mí para poderte tener para bien de todos. ¿Y qué es estar concentrado en Jesús? Estar sumergidos en su voluntad, en una forma continua, no hacer nada sin su voluntad, para la gloria del Padre, para el bien de las almas. Ahí tiene que estar concentrado nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos. En Él, en su voluntad, en la gloria del Padre, en el bien de las almas. No lo olvidemos, esta petición que Jesús nos hace. No te distraigas. Yo te quiero toda concentrada en mí para poderte tener para bien de todos. Aquí se cumple lo que es ser una ofrenda permanente, como se le pide a Jesús en la misa. Conviérteme en una ofrenda permanente. Esto es ser hostia viva. Esto es mantenernos inmolados para la gloria del Padre. En el capítulo de agosto 12 de 1918, Luisa sigue insistiéndole a Jesús que la libere del estado en que Él la ha puesto. Y uno de los grandes estados en que Jesús pone a Luisa y que a ella le cuesta mucho es tener que estar sometida a la obediencia del sacerdote, en cuanto que eso implica un sacrificio para el sacerdote. Vamos a comprender bien lo que ella le dice a Jesús y lo que Jesús le enseña a ella. Dice, estaba pensando entre mí que si el Señor quisiera una cosa de mí, debía darme una señal. Y la señal que ella pide es la de liberarlo de la venida del sacerdote. Entonces Jesús inmediatamente actúa. Se le hace ver en el interior con una esfera en la mano. Esa esfera representa el universo y como que Él quiere arrojarla a la tierra. Así se le presenta, con deseos de arrojar esa esfera a la tierra. Y le dice a Luisa, hija mía, esta es tu pasión predominante, que te libere de las condiciones en las cuales mi voluntad te ha puesto. Como quien dice, esto es tu deseo predominante, que yo te libre de lo que mi voluntad quiere de ti. Yo te tengo en este estado por causa de todo el mundo. Mira que se lo vuelve a repetir, ya se lo había dicho. Te quiero concentrada en mi voluntad para bien de todos. Y aquí ella vuelve a caer en quererlo de ella. Y él le dice, esta es tu petición predominante. Yo te tengo en este estado por causa de todo el mundo. Y me sirvo de ti para no arrojarlo y destruirlo del todo. O sea, recuerda que eres un alma víctima, que yo me sirvo de ti para no destruir al mundo del todo, para no castigarlo del todo. Dice, en cambio, cualquier otra cosa con la cual tú pudieras hacer el bien sería solamente una pequeña parte. Cualquier otra cosa que tú hagas para hacerle el bien es mínimo. En cambio, si me dejas a mí hacer contigo lo que quiero, si te contentas
con lo que mi voluntad, en las condiciones en que mi voluntad te ha puesto, vamos a hacerle bien a todo el mundo. Es lo que Jesús le está diciendo. Pero si no te contentas, si solo quieres hacer lo que tú quieres, el bien que tú quieres hacer, pues podrás hacer solo una pequeña parte de ese bien. Y con eso nos lo dice a nosotros. El bien a todo el mundo, seremos útiles para Jesús en la medida en que nos abandonemos, en que lo dejemos a Él vivir en nosotros. Vivir en Jesús es perder la vida. Es dejar que la vida de Jesús sea en nosotros, su voluntad, que Él haga en nosotros lo que quiera. Es ser para Jesús una segunda humanidad. Una humanidad que lo supla, que supla su humanidad suplementaria aquí en la tierra. Entonces Luisa le dice, yo no sé entenderlo, me tienes sin sufrir, como que si me tuvieras suspendida del estado de víctima. O sea, yo no estoy sufriendo y me dices que te sirve de mis sufrimientos para no destruir al mundo, es lo que Luisa le dice. Entonces Jesús le explica, le dice, no, es falso de que no estés sufriendo. A lo más no sufre penas grandes como para desarmarme del todo. Si alguna vez queda suspendida no es por parte tuya, no es por tu querer, porque si fuera por tu querer ya estuviera entrando a tu voluntad. Le dice, no puedes comprender la dulce violencia que me haces con tu esperar. Ahí le está diciendo, este es el sufrimiento que yo te proporciono. El haciéndote esperarme, el yo no venir donde ti las veces que tú quieres. Ese es el sufrimiento que yo te provoco, te doy y que quiero de ti para bien del mundo. Este es sentirte suspendida, es el no verme como antes y a pesar de esto permanecer en tu puesto sin apartarte de nada, o sea, viviendo en mi voluntad. Además quiero ser libre sobre ti, vuelve y se lo repite. Cuando me agrade, te tendré suspendida, cuando no, te tendré atada. Te quiero en poder de mi voluntad. Te quiero sin tu voluntad. Aquí le habla fuerte Jesús. Le está aclarando. O sea, es el sufrimiento que yo quiero darte, no el que tú quieras. Luisa quería estar sintiendo ese sufrimiento. El que antes ella vivía, la coronación de espinas, la flagelación. No, Jesús le dice no. El sufrimiento que yo quiero es este, que no sufras, que no sientas que estás sufriendo. Que tu único sufrimiento sea que no me ves, que no me sientes. Ese es el sufrimiento que yo te quiero. Y se lo dice. Quiero ser libre sobre ti. Cuando me agrade te tendré suspendida. Cuando no te tendré atada. Te quiero en poder de mi voluntad, sin tu voluntad. Si estás contenta así, podemos continuar. De otra manera, no. Aquí le pone un ultimátum a Luisa para que lo deje actuar de manera libre. Y miren la insistencia que nos hace Jesús de ser dóciles, de abandonarnos en Él, de dejarlo actuar, de perder nuestra voluntad. Y continúa explicándole. Otro día, porque es el mismo capítulo, Luisa se sentía mal. Recordemos que uno de los grandes sufrimientos que ella tuvo es que como Jesús quiso que ella no comiera y el confesor le dijo que comiera, entonces ella tenía que comer, pero al mismo tiempo devolver lo que comía. Y por supuesto, pues quedaba sin comer.
Entonces ella dice, ella se sentía mal con ese continuo devolver todo lo que comía y le estaba diciendo a Jesús, amor mío, que pierdes con darme la gracia de no sentir necesidad de tomar alimento. O sea, si voy a devolver, quítame el hambre, pues me veo obligada a devolverlo todo. Lo digo solo por obedecer, porque Jesús le puso la obediencia de que le manifestara todo lo que ella sentía. Entonces Jesús le dice, hija mía, ¿qué dices? Calla, calla, no lo digas más. Debes saber que si tú no tuvieras necesidad de alimento, yo haría morir de hambre a los pueblos. Pero teniendo tu necesidad, yo me sirvo de tus necesidades. Si teniendo tu necesidad, pudiendo servir a tus necesidades, o sea, dándote comida, yo por amor tuyo y por causa tuya doy las cosas necesarias a las criaturas. Así que si te escuchara, o sea, si no te dejara sentir hambre, querrías mal a los demás, le ibas a hacer un daño a los demás. En cambio, con tomar el alimento y luego devolverlo, haces bien a los demás y tu sufrir me glorifica. Le está terminando de aclarar, déjame hacer en ti que lo que yo hago en ti me sirve a los demás. Pero tenemos que entender que es el mismo Espíritu Santo el que le hace experimentar a Luisa esto. Y por otra parte se lo hace decir a Jesús, porque como ella tenía que escribir para nosotros, entonces Jesús le hace experimentar eso y que lo manifieste, por eso le pone por obediencia al confesor que ella tiene que decir todo lo que sucede en su interior. Así sea contradictorio a lo de Jesús, todo lo debe manifestar porque ella se constituye una escuela para nosotros. Y nosotros al leer esto vamos comprendiendo cómo a través de la insistencia de Jesús sobre Luisa, de que lo deje actuar, de que lo que él hace en ella es lo que va a servir para bien de los demás, nosotros aprendemos lo que es vivir en Jesús y hacer en Jesús todas las cosas. Por eso le dice, tu sufrir me glorifica, pero ¿cuál sufrir? El que Jesús le provoca. Jesús ahorita le está diciendo, yo quiero que sufras así, tomando alimento y devolviéndolo. Que sientas la necesidad de tomar alimento y que lo tomes y que lo devuelvas, porque este sufrimiento tuyo me lleva a mí a darle a las criaturas que necesitan alimento, que están pasando hambre, dándoles el alimento que necesitan, las cosas necesarias. Pero si tú no permites que yo te deje este sufrimiento, entonces no puedo hacerle el bien a los demás. Son los negocios espirituales que Jesús hace con nosotros en favor de las almas y que a veces no comprendemos y que por no comprenderlos no lo dejamos actuar. Es más, ¿cuántas veces le dice Jesús, mientras devuelves te veo sufrir? ¿Y cómo sufres en mi voluntad? Importante. Como sufres en mi voluntad, yo tomo tu sufrir, lo multiplico, lo divido a bien de las criaturas y gozo y digo entre mí, este es el pan de mi hija que yo doy para bien de mis hijos. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que nuestro sufrimiento vivido en su voluntad se convierte en pan benéfico para todos nuestros hermanos. Y Jesús lo reparte como quiera, le da el valor que quiere y el sabor que quiere para cada alma. Nos invita a valorar nuestro sufrir, el sufrir que Él nos proporcione, no el que nosotros queramos. Esta es una lección muy importante que hoy Jesús nos da.
Bien, a lo largo de estos capítulos del volumen 12 hemos comprendido lo que es hacer y vivir en Jesús, que no es otra cosa sino hacer y vivir en su voluntad. Y hacer y vivir en su voluntad es abandonarnos, es volvernos dóciles, es desaparecer en Él, es darle la libertad para que Él actúe en nosotros como quiera, es morir a todo deseo, aún de las cosas más santas, como puede ser el querer yo sufrir grandemente por Jesús, pero Jesús lo que quiere de mí son sufrimientos pequeños. Entonces yo acogerme a lo que Jesús quiera de mí, tener la certeza de que en cada instante Jesús está con su voluntad proporcionándome en cada instante lo mejor de lo mejor en su voluntad para llevarme al cumplimiento del plan de amor que Él tiene sobre mí. No lo olvidemos. Por eso nuestra mayor invitación es permanecer en su voluntad siempre. Ahí está el secreto de ese hacer y vivir en Jesús. Un fiat continuo. Fiat, fiat, fiat.